un podcast de Cooperativa. Tecnología sin pelos en la lengua. César Silva, Iván Coral y Felipe Ovalle son los Resistidos. No, estamos muy felices porque Iván Coral, Garibán, estuvo de cumpleaños hace un par de días. Gracias, así sí, que gracias. Felicitaciones, muy feliz de estar compartiendo un poco, porque torta no nos trajo, pero Invitación tampoco, cajita sorpresa de ni despedida una tampoco. basura. Oye, imagínate No que trajo. Ni la cámara que tira agua, ni el Espera, silbato. ahora se empezó a sacar los pillos. mi esposa me dijo que quería de cumpleaños y le dije, quiero hacer algo que no he hecho hace mucho tiempo. Ay, no puedo decir. Dormir. Eso fue, ¿no? Sí, viste, Quiero dormir, quiero descansar. ¿Quiere decir ¿Eh? usted, señor? No puede. No Puede quiero, decirlo. Cooperativa Podcast lo va a agradecer. no quiero carrete, no quiero nada. Quiero ese día estar con mi hija, mi familia y ver películas a lo chancho y descansar. Mentiroso, estáis jugando, estáis probando un teléfono a las 10 de la noche. Pero eso fue el viernes Ah, me y yo equivoqué. cumplí el sábado. Me equivoqué. Amigo, Ya, te equivoco está por bien. un día. Bueno, ¿Ves? bien. Felicidades, querido. Gracias, muchas gracias. Sí, muy Muchas bien. felicidades. Y no sabemos si es que estamos hablando con Garibán o estamos hablando una creación de la IA, Ah, ¿no? De lo que vamos a hablar el de lo día que de vamos hoy. hoy, que es un Hoy. tema que propuso Garibán y lo expandí yo un poquito nomás. Luis Felipe Valle de Omegeek fue el que dijo: voy a darle un poco de Sí. redondeo, lo vamos Pero a que armar. Garibán- Pero la idea principal es del Sí. cumpleañero. Garibán. ¿Se acuerdan cuando llegaba ese correo del príncipe de Nigeria? Me llega todavía la versión moderna. Todavía me sigue llegando el de tiene un de abono Sí. para cobrar, por favor mándeme su DNI. Me lo siguen mandando todavía hasta el día de hoy. Esa fue, digamos que una de las estafas más masivas que se comenzó a conocer cuando ya comenzamos a utilizar regularmente el correo electrónico como tal. Y hoy queremos hablar sobre todo de cómo ha evolucionado todo esto de estafas con Ujú. inteligencia artificial. Porque la verdad cayeron muchas personas con este tema del príncipe de Nigeria que tenía que pagar los impuestos, la gente feliz, Claro. giraba su dinerito y se perdía el dinerito. Claro. Así que es un poco lo que queremos explorar más como hacia el lado... bueno, la tecnología es buena, sino que cada cual lo usa para lo que la O necesita, sea, ¿no? digámosles que podría ser como el mal uso de la inteligencia artificial generativa hoy en día y para que se está prestando para, obviamente, en distintos propósitos de estafa, de engaño, desinformación, Uf. que a la larga se amplifica cada día más en vez de ir retrocediendo y esto es difícil de controlar. Ujú. Y también es difícil de controlar porque tampoco no se le puede aleccionar a la gente de entender, por ejemplo, un video deepfake Sí. o caer o no dejar de caer en la estafa telefónica que Pero con, ¿qué es con qué voz es eso clonada. de deepfake? Pero, Vamos dejándolo Vamos, claro. pero como para hacer contexto, es que a mí ya me preguntaron una vez hace tiempo cómo la gente puede prevenir. O sea, es muy difícil decirle a la gente que no detecte, por ejemplo, pedirle, fíjate en la textura de la animación o como el horizonte de los ojos también no parecen naturales, como cosas que uno puede ver y yo digo, sí, es un video falso, es un video hecho con inteligencia artificial. Entonces se puede notar esas cosas. Es como cuando escucho una canción está muy comprimida, también la puedo identificar que está muy comprimida al lado de una canción con mejor calidad. Entonces son cosas que obviamente toman ritmo y toman también un poco más de aprendizaje, pero principalmente porque mi asociación con lo que ya sé que es más natural y orgánico lo puedo identificar con algo falso. Pero alguien que, por ejemplo, ve un video a través de su teléfono en el computador y no está acostumbrado a separar lo que es digital versus la vida real, es difícil también quitarle esa idea de como, oye, no caiga, no pienses que Brad Pitt, ¿cachai? Que de verdad, porque vamos a tocar ese Sí, ejemplo, así es. el de Jennifer Aniston y cuánto otro más que ha pasado. ¿Por qué no me escribió Jennifer Aniston? A mí una vez me hackeó una Jennifer Aniston, un sitio que tenía así botado hace muchos años, pero bueno, ese es otro cuento. Pero es buen tema porque está muy presente. Hoy estamos en presidenciales. Y eso ya está Bueno, heavy, fueron las heavy. presidenciales de Bolivia Sí, recién. bueno, también. Pues. Durante el fin de semana pasado, se nos vienen las nuestras, las de Colombia son Sí, también. son Pronto. ahora, Sí, sí, pues. también este año. Sí. Entonces es un año muy marcado Sí, sabe, en la región. se le olvidó. En nuestra región. Se le olvidó cómo era ese No, país. estamos alineados. ¿no? En nuestra región vamos a estar muy Se
de Sería Colombia. bonito conocer Colombia. Escucha música colombiana y le pone color, estoy sí. escuchando no sé qué, no sé Sí, cuánto. Y el nada. enfermero es de Chile, weón. Es que ver si enfermero hoy día, mira. Si es ¿Por qué verdad, el anda color de enfermera? enfermero. ¿viste? Mira. Es como Sí, un es enfermero. como enfermero porno. Dice que sí, José. Ya va, contexto, amiguito. Igual es raro porque mira, este anda A así, como enfermero, yo ando con un polerón y vos con chaqueta, así como el invierno. Pero hay una así que- chaqueta delgadita. Pero el chaleco, bueno, viene de igual de la cordillera. Ah, de veras. Trajo el frío. 3 días Traje- perdido. Sí que estuvo caluroso, no tuvo Pero- nada, secreto nada de de frío. montaña. ¿Ah? No, no, sí, Secreto de la No, no, montaña. frío. Secreto. andaba la vieja zapa. Ah, todo tiene sentido. La vieja Digo zapa yo. andaba. Todo tiene Le sentido. mandamos saludos a la vieja zapa. O sea, no, solamente ella va a saber quién es. Sí, claro. Ya. Vámonos con el tema de directamente de estafa y todo. Sí, pues, partiendo por el hecho de las capacidades que tienen las inteligencias artificiales ahora. Mira, Ya, da la miedo, weón, de Porque verdad. desde generar texto, inventarte una noticia, también podemos pasar directamente a generación de código malicioso. O sea, alguien sin necesidad de conocer programación dura y pura podría generar un virus y mandártelo por correo electrónico. Totalmente. Y esa persona lo abre en su computadora. Totalmente. Yo les contaba el otro día una experiencia con mis suegros. Ujú. En Colombia, en Medellín, en Guatapé, hay una piedra muy famosa que se llama la Piedra del Peñón, Ujú. que tiene como 300 escalones, no sé, se dice que fue un meteorito que cayó ahí, bueno, lo hicieron un negocio, un sitio turístico, tú subes hasta la cima. El tema con esto fue que a mi suegro le llegó un video de que la piedra se había destruido, que Sí. había pasado como una erupción en la piedra y se había destruido todo y lo vi bastante alterado porque me dijo, mire lo que pasó. Yo le dije, espéreme, esto es un video por inteligencia artificial. Claro. Entonces, digamos que con todo este desarrollo que tiene la tecnología de inteligencia artificial, sobre todo las personas de la tercera edad sufren muchísimo con este tipo de cosas. Exacto. Y hacia ellos también va enfocado la mayoría de los ataques, así que mucho cuidado también con tu abuelo, tu abuela, si tus padres también son de mayor edad, mucho cuidado porque esta tecnología avanzó lo que nunca nosotros habíamos visto en años. O sea, Claro. ya producir un video o modificar un video o una imagen es algo que hay que tener cuidado. De hecho, me imagino que han escuchado hartas veces las estafas de los antivirus, la de activación de Windows que la hacen por teléfono y que mucho adulto mayor cae, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, donde mucho cibercriminal organizado, Ujú. ojo, Sí. principalmente de India, sobre todo, donde hay muchos call centers falsos, donde están llamando gente en base a base de datos que ya robaron y empiezan a contactar a adultos mayores precisamente para hacer este tipo de engaño porque son fácil a la larga dentro de todo porque creen que su computador claramente se le venció el Windows Claro. y empiezan a hacer estos El timo procesos. tiene sentido. Claro, el timo tiene sentido Mm. y la inteligencia artificial viene también a hacer un poco más complejo esto, porque ya, por ejemplo, perdón por lo racista y estereotipado, pero Sé lo que vas a decir. pero por ejemplo, si yo me contesto el teléfono y empiezo a escuchar a alguien que me habla así como con un Sí. acento particular, yo le voy a colgar inmediatamente, por un comino. Pero ahora la inteligencia artificial puede clonar voces y efectivamente poder imitar la voz de y localizar el mismo acento y no sé, pues, si en Inglaterra voy a hablar en un inglés británico, si es gringo Sí, voy a hablar es en brígido, un es brígido. en un inglés norteamericano y así, puede seguir evolucionando y esto es parte de las cosas que la gente mal usa a la larga de la inteligencia Anda artificial. dando vuelta ahora un video acá de manera normal. Ajá. El de Farcas, ¿lo has visto? Es el que anda, No, yo el no lo he último visto. que anda dando No, vuelta en las redes no lo he sociales. ¿De qué? Y que también, pues, que es una inversión y que te invita, Ah, ¿cachai? ya. Y es Farcas hablando. Po. Sí, Y bueno, ahora, la diferencia está en que antes nosotros podíamos escucharlo solamente. claro. Te mandaban un audio, o a lo mejor llegaba una llamada, que Hola. de repente igual no podía ser tan igual, pero claro, una llamada no tenía la misma fidelidad, había problemas de audio, pasaba más piola. Pero ahora Ujú. tú ves el video, Farcas está hablando, man, Claro. y está moviendo los labios de la misma, o sea, lo mismo que está diciendo, Claro. lo mismo que tú escuchas. ¿Cachai? Y eso obviamente no es Farcas el que está invitando a invertir con él, en sus empresas además, porque ese es como el video que anda corriendo. ¿Cachai? Entonces, ese es eso ya es como un nivel superior, porque los timos han existido siempre. De Exacto. hecho, recuerden, tiempo atrás, yo no sé cómo ha sido en Colombia, digo 20 años atrás con facilidad, cuando se hacían muchos concursos de
O sea, en la televisión hacían muchos concursos, ¿no? Y en las radios también hacían muchos Sí, concursos. sí, sí. Entonces te llamaban por teléfono y decían, vaya al cajero tanto, saque 25.000 pesos, póngalo acá. Y la gente empezaba a dar unas vueltas Sí, corriendo por todos lados. Y después ponga la plata, llévela al banco, no sé qué. Y engañaban a la gente de manera súper normal. Pasaba tanto que aquí también se hicieron muchos reportajes y de eso era lo mismo que pasaba con... Bueno, yo entiendo, son cosas diferentes, pero para que entiendan que los timos existen siempre. Con el Pepito Pagadole, aquí en el Paseo Humá, exactamente lo mismo, son mafias, se trabajan de la misma forma, y ahora llegan a esta nueva versión con inteligencia artificial. Lo que tú decías, atacando siempre a los adultos mayores, ustedes ya lo comentaban. La semana pasada nomás salió un caso de una abuelita no era de bajos recursos, en Europa, y le hicieron comprar casi $45.000 en... Criptomonedas, ¿no? No, en tarjetas de PSN, de de prepago. PS Plus, no, Claro. de PlayStation. De PlayStation. Y compraba las prepagos de PlayStation, entonces la abuelita no cachaba por qué. Y hasta que la persona, así como iba a comprar la Loxo, ponte, no sé, no me acuerdo qué local era. Entonces de repente como la vieron como ya demasiadas veces yendo a comprar y como que le llamó la atención. Ahora, ¿qué hizo el tipo? En vez de explicarle, o antes de explicarle, grabó. Entonces le dijo así como, mira, esta persona me da la idea que la están estafando. También eso demuestra cómo estamos nosotros como sociedad, porque Sí, uno inmediatamente sí, dice, señora, ¿qué pasa? Claro, le agrava. El tipo grabó primero y explicó todo lo que estaba pasando y después... ¿cachai? Aseguró la vida. Pero acaba de pasar, pues, ¿cachai? Pero Sí. efectivamente, entonces ahora, ¿cómo lo hacís? Si tu suegro, por ejemplo, ¿cuántos años tiene tu suegro? 75. Ya tampoco es una persona Tampoco, tan claro. adulta. Lo que ¿cachai? pasa es que mi suegro, y creo que pasa mucho con esta generación, fue la generación que creció en el campo. Claro que sí, Entonces el Claro. cambio Alejada de este tipo de tecnológico ha tecnología. sido brutalmente. por cierto. Entonces, por ejemplo, él ahorita le encanta TikTok y TikTok es una fuente que para él es como, entonces cada vez que pasa esto, mi esposo o yo, no, espérate, eso no es así, Claro. no es así. Claro que fue una alfabetización digital forzada la que tuvieron ellos, no orgánica, para no quedarse afuera Y, simplemente. Es sin como- ayuda. Sin ayuda. Claro, y sin ayuda. Obvio. Entonces, claramente es un proceso distinto al que nosotros tuvimos, que fue en una curva por nuestra edad, que partimos Sí, del así internet, de es. que nos conectábamos básicamente por dial-up hasta Claro. pasar al smartphone que está constantemente conectado, pero a las generaciones antiguas que ya tienen el smartphone conectado, entonces son generaciones que claramente se enfrentan de una forma distinta a lo digital y que por eso a mí me cuesta mucho o culpar a las personas o ser Ya. así como burlesco con las personas que les pasa esto, porque son formas distintas de cómo se enfrentaron a la tecnología, y esa es la forma de aprovecharse a la larga de los De hecho, cibercriminales. eso es lo que buscan. Y eso es lo Buscan que a este es tipo de justo- personas. exacto. ¿cachai? Y le atacan todo el tema sentimental, o sea, por ejemplo, en Colombia, una de las estafas era muy parecida a lo que tú decías, pero era Bancolombia y RCN, el canal de Claro. Colombia, te ha dado una camioneta, debes pagarlo de los Claro. impuestos, y la gente iba y transfería. Ah, ya, listo, transferiste, ven en 2 días más al canal, y mucha gente llegaba Llegaba al al Oh, canal y no pasaba nada. a eso. Y la otra era que en Colombia le decían el tía. Entonces te llamaban al teléfono una persona y comenzaba, tía. Entonces si tú como que enganchabas, decías, ¿Quién habla? Su sobrino. ¿Cuál sobrino? El hija de su hermano. Y típico. le iban atando hasta que llegaban con, no, mire, es que me accidenté y necesito pagar una póliza que vale 500.000 pesos. Acá también igual así. Por favor, Sí, pues hacía de la transfiérame", misma y manera. ese tipo de Ahora, cosas. claro, lo que pasa es que uno podía entender en ese momento porque no había otra forma de hacerlo Exacto. y era solo una voz, como decía yo al principio. Ujú. Pero ahora, Mm. ¿qué haces, por ejemplo? Que, antes nos llamaban a nosotros de la cárcel, ponte directo. Claro. Y uno entendía inmediatamente porque le hablaban de una manera que no era correcta. Ajá. Cuando te llamaba el ejecutivo del banco diciéndote Sí. unas cosas ya, No, ya tú el- sabías que no era. El ¿cachai? Sony Bayo. Claro, Se el ganó- clásico Sony Bayo. Se ganó un Sony Bayo, vas a retirarlo. Claro, tal cual eso uno sabía y se daba cuenta, Sí. ¿cachai? Entonces después uno se reía y les contestaba Sí. cosas. Pero ahora, como decía Felipe, eso ya se puede subsanar. Porque tú, la inteligencia artificial, le generas una voz, puedes generar un script, como se llama en los call centers, puedes Ajá, generar sí. un script y que te diga lo que tú quieras con una voz súper Sí, neutral. totalmente. Si está hecho desde Rusia, por ejemplo, Claro. pero que sea, te hace el mismo script con una voz, como decía el Felipe, en británico, con una voz en chileno, ojo, porque no es español, en chileno, una voz en argentino y así. Entonces, ¿cómo detenís eso?
¿Cachai? Y ahora ¿Cómo ya- podéis culpar a la gente por eso? Ahí yo me pongo en la vereda que está diciendo Felipe. O sea, yo no podría reírme de alguien porque cayó en eso. Ahora, cuando hay cosas muy burdas, como decía el Felipe en un principio, que dice, puta, es que me escribió Brad Pitt, obviamente que me voy a reír porque es demasiado Sí, burdo, claro. ¿cachai? Pero como las cosas normales, ¿cómo me voy a reír de la gente? Lo que yo tengo que hacer como comunicador, en mi caso particular como periodista, es tratar de explicarle a las personas para que esté atenta cuando le pueda suceder, pero no No. puedo reírme de eso. En ¿cachai? realidad, yo creo que lo principal acá es decir que estas cosas pasan. Existen. Existen Y van a seguir. pasan, que ese es el primer punto. ¿Sí? Entender cómo la estafa que te hacían antes en la calle Mutó. mutó a nuestro entorno digital, que es mucho más privado, encerrado uno a uno directamente. Ya no hay una gente viendo este proceso, sino caes directamente porque estás solo frente a la pantalla y terminas siendo más susceptible a la larga Ya. para caer este tipo de situaciones. Y ahora hacer un deepfake es súper fácil. Las Horrorosamente aplicaciones... fácil. No, pues que Sin no ni es siquiera fácil. querer, sin ni Sí. siquiera pagar. Pues Sí, te digo. subes 3-4 Y la- fotos de la la, voz, persona la voz. y lo acomoda facilísimo. Y piensa en otra cosa, si aquí estamos viviendo en situaciones complejas de seguridad para lo que es nuestro país, yo lo claro, o sea, sé efectivamente que en Latinoamérica las cosas son diferentes, Ajá. pero para acá así. Entonces imagínate que ahora ya se han detectado casos de secuestros falsos, Wow. Claro. en donde te llaman por teléfono y tú escuchas a la persona Ah. que te está diciendo, oye, o sea, en este caso, Ujú, ujú. tu voz está diciendo que tú estás retenido y que y tienes que depositar tal, y tú, ¿qué crees que haces? Porque es distinto cuando te dicen, ya haga algo, haga esto, que te arman una historia, pero ahora están jugando directamente. Yo escucho tu voz. O sea, ¿cómo voy a dudar de que efectivamente te está pasando lo que te está pasando? Ok, sí. ¿Cachai? claro. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Más que comentar estas cosas, yo creo que Claro, más que comentar la noticia, el Es- hecho particular. es ver de dónde, cómo podemos... Solucionarlo, que no suceda. está peludo que no suceda, pero cómo podemos sobrellevarlo. O Claro. sea, ese es el tema. Claro, claro. O sea, si no me equivoco con este dato, creo que el 2024 en Estados Unidos el tipo de estafa que más creció fue justamente el de los deepfakes, o sea, el de las voces Está falsas. brutal, es brutal. O sea, no es que haya crecido así como es la principal estafa, no No, es, pero subió la principal estafa muchísimo. siguen siendo los SMS, de hecho. Sí. Siguen siendo los MS a nivel mundial, pero en Estados Unidos creció mucho el deepfake de voz, que ya es preocupante porque significa que alguien de verdad está clonándote la voz de alguien que tú puedes reconocer. Claro. Entonces hay una investigación de por medio para llegar a ese producto que significa clonarle la voz a alguien. Entonces es como saber quiénes son tus familiares, quiénes son tus amigos y directamente encontrar, por ejemplo, si yo quiero clonar la voz de usted, bueno, para nosotros es más fácil porque estamos saliendo al aire en un Claro. programa, pero Sí, podrían claro, agarrar claro. la voz de los programas y ya estamos, Sí, po. estamos clonados inmediatamente y tenemos voces de tanto de Garibán, sensual, de Sensual, César, sensual. Antonio y mía. Entonces, No, y brutalmente fácil, como dijiste, y gratis además. Si ese es el problema. o sea, Eleven Labs, por ejemplo, que es para mí una de las mejores plataformas de generación de voces de inteligencia artificial, tienen herramientas de clonación simplemente que no hay ni siquiera que pagar para poder tener una cierta cantidad de segundos o de minutos, Así lo que es. te entrega gratuitamente, y ya tienes un producto muy buena calidad, que simplemente lo guardas y después lo reproduces. Entonces es súper compleja la situación. El tema es que la gente tiene que estar al tanto que esto ya está pasando hace tiempo, no es nuevo. no. Pasa hace un tiempo, ya lo que pasa es que ahora es demasiado fácil Está acceso. desmedido. Está desmedido porque es demasiado fácil acceso porque el desarrollo de la plataforma tecnológica siempre es así. Siempre parte es muy caro o muy privado primero y después a medida que se va desarrollando y otros se van integrando al desarrollo, se van universalizando y también abaratando costos y se libera más el acceso. Y Pasa con también- todas las cosas. Y también la competencia, ¿no? O sea, Por yo lo libero para que tenga más suscripción. Por ejemplo, pasa mucho con CatCat. Claro. CatCat, Claro. por ejemplo, si tú quieres volverte creador de contenido, ya ni siquiera necesitas salir en pantalla, solamente 3-4 fotos, le agregas el texto y él clona tu voz, clona tu imagen y ya está. Bueno, eso es algo que yo estoy muy en contra. No, oye, Totalmente. es decir, yo Es justo lo de- yo bueno, lo iba a pero está lo de- nombrarlo. ojo, está lo Yo de iba a nombrar. CapCut, está TikTok Studio, Sí. que es una plataforma entera de generar influencers falsos, ya que sea... yo te insisto, eso es muy carerraja, weón. Y no, O sea, y- no me queda otra opción de y, decirlo. y lo de TikTok Studio es brígido porque a la larga es una marca. Por ejemplo, llega, no sé, Coca-Cola, ponte tú. Sí, Coca-Cola claro. dice, no quiero pagarle a Garibán. No, po. No quiero pagarle a Garibán, pero TikTok Studio me ofrece
Un set de personas. un set de actores Sí, claro. que ya están pregrabados y a eso ya se les pagó. Entonces tú pagas simplemente, ya quiero que me haga un video de tal cosa y lo va a hacer TikTok por ti. Te va a cobrar TikTok directamente y se acabó. Y no necesito a alguien. Y más encima lo va a hacer con el tono que quiero, el texto que quiero. No me da lo mismo porque como una persona que no va a existir, simplemente va a decir exactamente las palabras que quiera. Entonces, de cierta forma... Y aquí me pueden juzgar completamente, pero si las marcas tienen el poder de generar este tipo de publicidad, igual es estafa directamente, Obvio, porque completamente, estáis inventando un personaje de cero para hablarte de las cosas que realmente son. O sea, Claro. perfectamente, no digo que Coca-Cola, pero cualquier otra marca puede decir, Claro. nosotros somos los mejores del mundo, los más sanos del planeta, certificados Obvio. por nadie, pero te lo dice este influencer porque tú crees que es verdadero. Y las no marcas existe. ya estafan pagando al influencer, weón. Sí. Sí, yo soy Talibán. así Sincérate. Compren Temu, compren Temu. No, yo de verdad digo, o sea, si ya efectivamente pagándole a los influencers están cayendo en una especie de comercial, digamos, un poco extraño, de que quedan en una nebulosa, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Pero claro, yo le voy a comentar recién lo mismo que decían, son tan carirraja los influencers, que el otro día vi a influencers mostrando esta herramienta diciendo, miren, ahora ustedes quieren ser influencers, pueden hacer esto y con 2 cosas van a poder hacer su trabajo y van a tener menos presión y su día mayormente libre. Me están hueveando, man. O sea, si Pero ya ¿cómo que era clonarte a ti mismo. sí, Ah, ya. para ser influencer. Ay. Mira. El influencer enseñaba a cómo hacerlo, porque tenían tanto trabajo a veces encima que así te Que liberabas era de mejor, trabajo. claro, y ¿Cachai? hace una versión digital Y completamente. entonces yo decía, nueva. primero, son tan carraja y segundo, son tan tontos que no se dan cuenta que a la larga, Es- si le están dando eso, es para que no se están ocupen a matando ellos. ellos mismos, po. Exactamente. Mira, ¿Cachai? hay un caso en Instagram que se llama Ah. Aitana López. Sí, la Tiene conozco. 375,000 seguidores. Ujú. Me encanta cuando uno entra a las fotos, ve comentarios de los hombres, hermosa, bella. claro. Sí. Y es totalmente inteligencia artificial. Ay, La Tana. mujer no existe, por eso se ve tan perfecta, por eso se le ven los outfits, por eso se ven todos los sitios donde está viajando, porque no existe, es totalmente inteligencia artificial. Así que, y ya van 375,000 seguidores. Inclusive estaba viendo y han firmado los creadores con algunas marcas deportivas para hacer todo el tema de sus publicidades de marcas deportivas. Así que ¿Cómo esto se va llama? loca. Aitana. Aitana López. Aitana. Aitana López. Sí. Y tiene otro perfil. quién lo que es hizo? Fit Aitana. No recuerdo. Yo tampoco No, recuerdo, no yo recuerdo. vi el caso también. Pero lo interesante es que en la descripción pero ella es dice una- Sí, ella dice que es, po. primera Sí. influencer Sí. con Es inteligencia Es una artificial. agencia que la acabo de encontrar, una agencia que hace modelos y avatares hechos con inteligencia Ya. artificial. Y la- Está en su descripción, de hecho. Sí, de hecho, Así no, es. y no miente porque está ahí, ¿cachai? Pero por eso digo, cuando después ven esta posibilidad de generar contenido y evitar a los influencers, digo, influencers son bastante tontos porque van a matar su propio negocio. Pero claro, ahí tenéis una agencia de comunicación acá en Chile que hace un tiempo presentó Sí, me acuerdo. un ejército de influencers digitales a los que tú les podías pedir lo que quisieran y ellos hacían tu campaña, eso punto 1. Y el 2 también las publicidades, los comerciales, como decimos acá en Chile, ya prácticamente no se están haciendo de manera real. De hecho, vimos el otro día el de un auto, el que se está presentando un nuevo automóvil en Chile y es netamente IA. ¿Cachai? Y se nota que está andando por las calles de Chile, de Santiago, tú lo ves, el auto se supone que está ahí, pero nunca estuvo, ¿cachai? Entonces, si están llegando a ese nivel, a nosotros obviamente como comunicadores nos explicaron la situación y nos contaron, claro, este es el primer comercial que está hecho de esta manera, pero la gente que lo ve en su casa, que volvemos al ejemplo de tu suegro, que no tiene por qué saber esta información, Sí. lo va a ver en la televisión y va a estar convencido De que sí de estuvo. que es real, ¿cachai? De hecho, yo antes de saberlo, vi el comercial y dije, ¿en qué horario grabaron? Porque es una calle muy O cerraron la transitada. calle completa, Yo claro. dije, Mm. pero es imposible. Cuando dieron la noticia, dije, ya, entiendo por qué. Una por qué vez lo lograron. hicieron, ¿te acordás? Una vez lo hicieron, para una película pero no acá en Santiago, digo. El Times Square lo cerraron Ya, una vez para una película de... Rápido y Furiosos. No. Fue para una película de... no era Misión Imposible, pero era también de Tom Cruise. No me acuerdo cuál era. Ya. Y cerraron una parte donde él se ve llegando corriendo. No me acuerdo qué es, creo.
no sé si era Vanilla Sky, puede ser, pero ahí denle un vistazo. Y ahí sí lograron eso. Pero porque hace 15 años que tiene esa película, 20 años, no era posible, Sí, no existía. así es. Ahí cerraron a la redonda todo Times, que la cagada en Estados Unidos, y él llega corriendo al Times y queda vacío. Bueno, y mira el- para todos lados. eh, ¿Cachai? Ahora lo puedes hacer con IA y Sí, nadie va a cachar. Exacto. Cillian Murphy también en la original de la película que salió este año de nuevo. ¿Cómo se llama? La de los zombies, la del como apocalíptica. También grabó en Londres, pero porque se levantaron como justo en el momento del amanecer. Claro, cuando Y hay cuando no había nadie y prácticamente aprovecharon de grabar cuando no había Claro. nadie. ¿Ya? Pero también era truco de la época que Sí, había po. que hacerlo en el momento preciso. Claro, ahora no, pues ahora puede no, hacer lo que ahora sea. está digitalizado, exactamente. Digitalizado completamente. Oye, bueno, ¿Y qué haces ahora, por ejemplo, con el tema que tú dijiste? ¿Qué pasa con las presidenciales? ¿Qué pasa con temas más importantes? usted lo dijo y no me ¿Cachai? está invitando. No, tú dijiste ahora, sí, las presidenciales que hubo en Bolivia también, que Ah, las dio sí, recién. sí, sí. Ahora está en Chile, en Colombia. ¿Qué hacís cuando la gente o sea, recibe una llamada? Yo ya recibí una. Recibí ¿De una qué? de... Y me reí tanto. ¿Quién? Era un candidato que me llamó. ¿Pero real? No, ¿O inventado? obvio que no era candidato. Obvio que no me llamó él, pues no me Ya acuerdo, ya, pero cayó, no, ya no. cayó, ya Era cayó. un nombre real, me Sí, refiero. no, no, Era cambió, alguien... así como, hola, hoy te Oh, estoy sí, llamando. soy- Era una grabación, obvio. No, sí. ¿Cachai? Pero te juro que de verdad que no estoy, de verdad que no quiero que piense que no quiero decir que es este o este o este. No lo En realidad no me acuerdo, pero era recuerdas. un nombre. De ahí, porque me llamó tanto la atención, nos reímos y después seguí yo en otra cuestión. No. ¿Cachai? Pero ya están empezando a llegar las llamadas, ¿cachai? Sí. Bueno, Y la ojo gente que se puede confundir. en las elecciones de Donald Trump y Joe Biden Ah, pasó que Sí. hubo, de hecho hay alguien que se fue precioso, si no me equivoco, por hacer una deepfake de Joe Biden, Precioso. inventando que no fueran a votar por correo, no me acuerdo cuál era el Sí. chamullo ahí, pero lo pillaron y se fue preso. Entonces, ojo con eso porque ya pasó en Estados Unidos, va a pasar acá, pero lo doy por firmado que no va a faltar el estúpido que se le ocurra hacerlo. O la estúpida, bueno, a saber tú. Y no solamente con llamadas telefónicas, sino también con con videos, video, que es lo peor ahora. que es lo peor, para la larga, porque Twitter es un manojo de gente estúpida que lo único que hacen es retuitear como locos sin verificar absolutamente nada. Entonces, como esa cosa no es imposible de parar, no vamos a ir detrás de toda la gente que no tiene 2 neuronas para realmente parar, descansar, porque hay harto proceso antes de tuitear algo, ¿ah? Entre hacerles clic, leer, analizar y después apretar el botoncito. Como no podemos hacer nada más encima que eso, la gente responsable a la larga debería tener, uno, la capacidad de conocer los fact-check, que son estas entidades que Se dedican se A dedican, por ejemplo, desenmascarar la estupidez. exactamente. Y por otro lado también tener, y esto lo hemos conversado muchas veces en este programa, el pensamiento crítico capaz de Sí, decir, total. ¿por qué esto? ¿Quién dijo esto? ¿De dónde sale esto? ¿De cuándo es esto? Porque Jennifer ¿Y Aniston por me está qué? escribiendo a mí. Sí, bueno, y en el caso de los políticos, independiente que sea de la vereda contraria lo que tuya, sea. ¿por qué va a pasar esto? ¿Por qué esta persona tendría esta capacidad de hacer esto? Claro, Si a hacer la esta larga- estupidez. Exacto. ¿cachai? Si ya- Mm. tú ya lo encuentras estúpido, piensa también que puede ser falso directamente. Claro. Porque no puede ser tan estúpida la gente. Entonces, Menos en condiciones de menos condiciones de elecciones. exacto, exactamente. Puede Entonces, serlo quizás, pero no en consulten. elecciones. Sí, y esto no es por enaltecer a los medios de comunicación, pero confíen en ellos porque eso es la pega que tienen que hacer ellos. Partiendo por ahí también. Pero Entonces, ahí yo quiero hacer solamente un asterisco, no quiero desviarme del tema. Pero cuando tú decís confíen en los medios de comunicación, es tan difícil eso ahora. no lo ¿Cachai? digo. No lo digo por la orientación de la noticia, No, es no, para no. desmentir Obvio, o validar obvio. cosas. No, sí, simplemente. lo entiendo, pero digo que es tan difícil demostrar eso ahora, porque cada vez que tú subes cualquier información, ¿ya? En las redes sociales, Mm. te destrozan. Y Te te dicen, destrozan, total. te dicen que eres de un lado. no, del no, no, otro. estáis pagados, te pagaron. Claro. Hablaste de algo, estáis pagados. Y, Ah. y vos, ¿cuántos influencers seguís, weón? Y a todos le pagan, weón. ¿Cachai? Lepo. Entonces, es tan loco esto de tenerle confianza al medio de comunicación que, Lo que pasa es que Uf, ahí también Lo hablo pasa- solamente en desmentir sí, lógicamente. multimedia. Obviamente. En desmentir multimedia. Ah, claro. Cada vez que desmientas una multimedia de un lado, te van a decir que eres del otro. Ah, claro. Y al revés. Bueno, ¿Cachai? Lo que pasa es que Claro, ahí es como también- cuando habláis de deportes del Colo y son todos Sí, del sí. Colo y son de la U y son todos de la U y son todos. O sea, ¿Cachai? pero Es lo mismo. entonces el color no perdió el fin de semana. No, sí perdí igual. No le toque eso, no le toque eso. Pero eso también pasa porque uno alza una roca, una piedra y hay 100,000 hates. Entonces, por ejemplo, inclusive nosotros que estamos como en el tema de tecnología, y a mí me pasa muchísimo,
y es el tema de que hay personas de que tú le das una información de 1 minuto y medio y solamente te fija en el momento en que tú pronunciaste mal una palabra y se pega de ahí para escribir comentarios. Utiliza la IA, pues, weón. Así se te acaba el problema. Acá, te Te inventáis. acaba, te inventás de ti mismo, Te inventáis de ti mismo. y te ahorráis No, todos los no, problemas. o sea, haciendo el testeo con CapCut lo hice Ajá. y va muy natural, pero hay en algunos momentos que se nota como el Sí. desfase de la inteligencia artificial. Sí, claro. Entonces, que Pero ahí... efectivamente no piensa, viejo. Pero- Si lo que hace es recopilar datos y dártelo encima. Sí, La claro. gente a veces se le olvida ese detalle. Ahora, de que va a llegar en algún momento a pensar, ¿ustedes creen que va a pasar? Sí, Que va a total. empezar a pensar de verdad de manera autónoma. Sí, ¿Sí? ¿Crees tú las maquinitas para empezar a pensar? yo creo que sí. Sí. O sea, Ay, a lo que Marco, apuntamos como Skynet. inteligencia artificial general y la superinteligencia en el caso de Meta y todo, se supone que es algo así, es un raciocinio. Pero también ahí hay Qué un duro tema sería. yo creo que ahí debería ser otro tema en particular, que es como la poca relevancia que le se está dando como sociedad a la inteligencia artificial, porque es definitivamente la mayor disrupción que estamos enfrentando ahora, y me voy a poner quizás muy coloriento, y no me lo tomen así, pero yo lo veo de esta forma. Disrupción más importante que está teniendo la humanidad ahora, porque no solamente, y no lo digo por el tema de nos va a quitar el trabajo, No, o las no, cosas pues, más estupideces, básicas, no. o de esto mismo de la desinformación, estoy hablando directamente que se están generando distintos modelos de inteligencia artificial para que sean sí o sí superiores a la humanidad, claro, que sean más inteligentes que la humanidad. claro. Entonces, ese es el horizonte, ese es el propósito que los propios humanos están haciendo, los que están detrás de OpenAI, de Google, de lo que sea, y eso es lo disruptivo y lo fuerte de toda esta cuestión que yo creo que minimizan en general. Nah, no se dan Yo, cuenta, porque se quedan con la foto que se transforman en Ghibli o en Simpson, sí. po, weón. Eh, El Ese otro, es el el otro tema. día estaba escuchando un poco de teorías conspiranoicas, ¿verdad? Y decían que la posible extinción del ser humano se va a dar cuando la inteligencia artificial sea tan inteligente que se dé cuenta que está compitiendo con nosotros por recursos del planeta. Claro. ¿Me entiendes? Porque si bien Agua. en este momento, exacto, sobre Particularmente. todo el tema de agua, Ujú. y se va como a dar lo que muchas películas han dicho, la tecnología detectó de que el humano es la plaga del planeta y como ya va a tener al alcance poder fabricar, diseñar, porque en algún momento van a poder, digamos, utilizar las máquinas que nosotros como humanos utilizamos, entonces dicen que ahí va a comenzar todo el tema de la extinción del ser humano, simplemente por recursos del planeta. O sea, con la máquina 3D que tenés tú, por ejemplo, Ajá, ya se puede manejar con una inteligencia artificial, po. así es. Entonces la inteligencia artificial ya sabe, o va a saber, digamos, si ya voy a hacer una, ¿cachai? Lo que sea. O al revés, po, o lo mismo, mandar a hacer, no sé, po, sobres con cosas químicas, o Bueno, mandar eso, exploits, ¿cachai? O en mandar base a con eso mismo, millones de cosas, po. a Sam Altman, al CEO de Ajá. OpenAI, Ajá. para los que no conocen el OpenAI detrás de ChatGPT, la Claro. empresa que está detrás de ChatGPT. El Le que ahora que dijo preguntaron, que tenía el GPT con doctorado. con doctorado, le preguntaron el mes pasado cuáles son los escenarios catastróficos que él se imagina de la inteligencia artificial. Y Sam Altman dijo 3 escenarios, como en niveles. El Ujú. primero, el segundo y el que más le tiene miedo. Ah, ya. Pero que también dice que no es tan probable el último, pero el que le tiene miedo realmente. Y a mí el número 1 es el más obvio y el que está pasando ahora, que es el uso malintencionado por Ah. parte de humanos a Por los la modelos de inteligencia artificial. Y lo hemos conversado todo el programa Claro. con a través de estafa y todo, pero Sam Altman lo ve por un lado, por ejemplo, de la capacidad de generar una superinteligencia para crear armas biológicas. Y ese era un miedo que tiene directamente Ahí también está. la capacidad de sabotear infraestructuras críticas, Completamente. como la red eléctrica. O sea, la que principal. Es algo que ya existió antes a través de Stuxnet, por ejemplo, si se acuerdan bien, lo que fue capaz de hacer ese virus particular que era para atacar infraestructuras críticas, justamente. Y que supuestamente fue lo que le pasó a Chile hace un año. O bueno, hay una teoría del apagón que fue un ataque por un ciberataque y por eso nos quedamos sin electricidad. Lo Hay una de teoría este de que, año. pues, lo de, ¿cuándo fue? Fue el año pasado. No. Fue Sí, este ya cumplió año. Ya ¿En cumplió un serio? año. Hace tanto. Chuta. Bueno. Y obviamente que también pueda incluir el sistema financiero y obviamente Claro, po. lo obvio. Que Ujú. todas las cosas de las que te vendemos Claro. que sean atacadas porque a alguien se le ocurrió ocupar la superinteligencia para hacer el mal. Que eso es
muy obvio. Y ya está pasando, además. Está pasando y claramente va a seguir ocurriendo, Así pero va a es. ser peor cada O va vez a que escalar más, el sí. modelo siga desarrollando, el modelo de inteligencia artificial. Esa es la 1. Es el escenario 1. El escenario 2 era Sí, que una es. inteligencia artificial que se resiste a ser apagada, que empieza a desarrollar una autonomía más allá del control de nuestras personas. Pero acá no lo La quiso... era de Ultron. Sí, pero no, y lo que pasa es que lo quiso bajar De veras. al... Sam Alba fue súper claro. Dije, yo no me imagino la inteligencia artificial como Terminator, que son le reban de las Sí, máquinas obvio. Como y, no- Ultron, sí. y guerra, pero sí que sea capaz de funcionar por sí misma. De todo, pues, claro. Porque él está en la nube, está digital y puede hacer lo que quiera. Y es un escenario que también puede ser muy similar, por supuesto, a lo que más se ve en ciencia ficción antigua, más allá de los robots que directamente Sí. nos matan, pero es válido también, lo encuentro súper válido. Y el tercer punto, Ese me que interesa. es el ¿Qué- mayor ¿Qué miedo tanto de miedo, a ver? el mayor miedo de Sam es que dice que exista un control invisible y silencioso de la sociedad, Wow. a tal punto que nosotros lleguemos a estar tan acostumbrados como humanos a la inteligencia artificial y a la superinteligencia, porque es más inteligente que nosotros, que simplemente dejemos de cuestionarla. Dejemos de cuestionarla y todo lo que hacemos y sucede en nuestro entorno, desde las decisiones más banales que tenemos en nuestros días hasta las decisiones que puede tomar un presidente respecto a cómo gobernar un país, sean dictadas por inteligencia Espérame, pero artificial. él dice que es el menos probable. Ese es el que, O sea, que no lo encuentro tan probable, pero el que más le tiene miedo. O sea, yo creo que sí. Bueno, esa weá está pasando, lo que hay que decir. Pasa en Ah. Twitter, ¿cachai? Pasa con los influencers, Pero de está- manera, está aunque se describiendo- rían, pasa con los influencers, Sí. pasa con el Twitter, de verdad pasa Claro. caleta, weón. Pero Ah. estás describiendo el foco principal de Matrix. También, ¿eh? Bueno, pues sí, pues. Buen punto. Porque Yo creo que es súper probable eso. sí, bueno, a la hecho. larga llega un punto de que le estamos dando pie para que decidan cosas, algo que tampoco no comprendemos. Es que eso Estamos es- tan inmersos de la capacidad de que puede generar la inteligencia artificial, que es el escenario que más le tiene miedo. O sea, no le estamos y- poniendo atención a Y lo ojo que que, es. que estos tres escenarios los dijo recién, esto fue Ujú. el mes pasado, en julio, en una conferencia donde alguien le preguntó simplemente cuáles son, y los dijo estos tres escenarios y no me parecen para nada descabellados Ninguno. y me parecen súper aterrizados a la larga, Sí. más allá nuevamente de la versión Terminator, que Sí, es obvio. la rebelión de las máquinas, Claro. no me imagino eso, No. pero sí esto, porque esto es lo que puede realmente ocurrir porque es un sistema que está online y que la gente utiliza en el día a día. Y que se alimenta de todo lo que Y que subimos online. Exacto. Loco, el boicot. Sí, es Y, súper y fácil que, de y que hacer. trabaja por sí misma online. Entonces, ese Es es el eso, tema. es súper fácil de hacer. Si el boicot es súper fácil de hacer. Sobre Ah. todo ahora que dependemos de todo. Exacto. ¿Cachai? De todo lo que sea tecnología dependemos. O sea, ¿quién ha ocupado su tarjeta de manera regular el último mes? Sí, Su claro. tarjeta, digamos, para pagar débito. Ah, exacto. Total. De nosotros nadie, weón. Estoy seguro. O sea, yo pago todo con el teléfono. Así de dependiente. Así es. ¿Cachai? Así Entonces imagínate, el boicot es súper fácil de hacer. Mm, O sea, yo creo que no es tan poco probable. O sea, y de hecho, varias de esas cosas están pasando. exacto. Ahora, el punto yo creo que va un poco más allá. ¿Cómo se puede frenar esto? ¿O se puede frenar? ¿O qué tenemos que hacer para convivir? Porque yo no soy de la idea que no se frena, yo creo que se convive. Así Pero, De partida, ¿cómo lo hacemos? nosotros, el de pie, no tiene nada que pintar. Tienen que de verdad ponerse de acuerdo los gobiernos, sobre todo la superpotencia, y decir, hay que regular esta cosa. O Se sea, acabó, desde sí. hace, ¿cuánto? Diciembre de 2023 que vengo escuchando que quieren hacer un conglomerado de países para regular inteligencia artificial. No ha pasado absolutamente nada. Pero, por ejemplo, la Unión Europea ya comenzó a emitir leyes sobre ese tipo de cosas. De hecho, ya hay como 3 empresas que en este momento no tengo claro, Mm. que fueron multadas por estar utilizando deepfake o el rostro de las personas pero sin permiso ojo que ni nada de ese no, tipo de cosas. Yo no voy necesariamente a la ley que te multe por hacer esto. Ya. Es la regulación del desarrollo Sí. de la inteligencia artificial. ¿Cómo debe pasar esto? Porque a la larga los desarrollos que son, por ejemplo, y que están y que Google y OpenAI, de hecho, hace par de meses atrás cambiaron sus políticas de uso propios de empresas con la inteligencia artificial para hacer armamentismo, para hacer contratos gubernamentales Ujú. para la milicia, que de partida el desarrollo mismo debería ser políticas de seguridad de Estado, partiendo por ahí. Porque vamos a llegar a un punto que va a haber espionaje, va a haber intentos de robo de modelos de total. inteligencia artificial entre un país y otro. China hace poco, no digo que estoy robando China, digo China tuvo un congreso de inteligencia artificial y dijo, por favor, juntémonos y hagamos un grupo porque no creemos que una empresa o un gobierno No solamente puede. debería estar haciendo Claro.
inteligencia artificial y velarlas por él mismo. Y claramente apuntando a Estados Unidos y a OpenAI Claro, y a Google, totalmente. sino como, Obvio. por favor, pongámonos de acuerdo todos y veamos cómo esta cosa va a ser. Pero eso por un lado, y lo otro es que debería ser seguridad, o sea, propiamente porque en algún momento, ya hay un escenario muy apocalíptico de aquí al 2030, de que en algún momento todos van a querer robarse los desarrollos de modelos de inteligencia Y puede artificial ser el para inicio carrera de la armamentista, para un millón de cosas que tengan beneficios muy egoístas de cada nación. Imagínate si un Rusia el día de mañana ya ponga a robarse modelos para hacer la guerra con Ucrania más fácil. Entonces, imagínate si esa guerra hubiese pasado en, no sé, 10 años más. Sería otro cuento. Sí, totalmente. Así como va. Entonces, creo que va por ahí. O sea, claramente está bien el tema del uso del las derecho. multas y ese tipo de O cosas. ¿quién era Dinamarca? Que quería que los ciudadanos fueran copyright. Entonces no te pueden clonar la Claro. cara. ¿Dinamarca era? No me acuerdo. Esta noticia pasó hace como un mes y medio también, que mostraban que esa era la propuesta, que no me parecía mala, ¿ah? Porque significa que inmediatamente tú apenas naces, tienes un derecho de autor propio y no te pueden, automáticamente te clonan la voz, te clonan la cara, lo que sea, Puedes demandar. puede estar penado. Es una buena idea. Es una buena idea. Es una buena idea. Por lo menos para empezar. No, y considerando que cualquier estúpido te puede clonar y hacer cualquier Que estúpido. eso es lo que entonces, decimos. es el tema. Totalmente. Oigan, yo estuve investigando un poco Eso me encanta. Es que aquí cuando te pone bueno. sobre 40 minutos para esto. Por favor, adelante, amigo. comenzando, o sea, no yéndonos tan profundo porque realmente es un pensamiento bastante crítico el que haces, cómo comenzamos desde casa, sobre todo con nuestros padres y abuelos, para que no comiencen a caer en estas estafas o para que dejen caer de estas estafas. Y hay 5 Hermoso, cosas hermoso me parece, porque hay que súper simplificar. importantes. Hermoso, porque me Sí. parece que hay que simplificar este tipo de información, porque claro, cuando nosotros nos adentramos mucho, la gente igual se pierde un poco porque le falta la capa, la primera, y que ningún medio de comunicación lo está haciendo. Así es. ¿Ya? Entonces me parece súper buena idea. La primera, por favor, nunca envíe datos ni dinero a nadie, ¿sí? Eso es Ay, a muy mí. importante. Eso es muy importante antes de hacer las siguientes cosas. Porque una vez que tú envíes el primer dinero, el primer valor, te van a seguir hasta que te saquen mucho dinero. Ah, tú decís cuando caen en Sí. una transacción o en un fraude directo. así. La segunda, Ya. que está pasando mucho por redes sociales, que les comienzan a hablar por el interno, ¿sí? Entonces Ya. les hablan por el interno, llega un mensaje por el interno. Primero hay que verificar realmente que esa persona que te está hablando sea la persona que es. Por eso las redes sociales están utilizando mucho el tema del verificado, sobre todo cuando son personas, digamos, reconocidas. Ya es importante que se verifiquen para poder que tengan una información. O derechamente no le totalmente escriba a real. nadie, porque se ahorra todo el problema. Exactamente. Como lo hago yo. Porque después el Felipe me escribe y dice, no, he escrito. Se me olvida. El tercero y el Estaba más ocupado. el tercero y el más Un y imbécil. el más fácil de todo, hay que tener sentido común. Entonces, lo que estábamos pero usted hablando, está viendo mucho, señor. porque Jennifer Aniston me habla, Sí, no porque Rage Brad me Pitt, está ¿cómo se le hablando? ocurre que Brad Pitt me va a escribir? Claro que sí. Exactamente. La Ahora sí, cuarta, igual me por escribe favor, Jennifer Aniston. si usted llega a recibir un mensaje o algo así, porque yo entiendo que las personas, sobre todo las de la tercera edad, se preocupan por su familia y se ponen súper nerviosos, comiéncelo a hablar con otras personas de su familia. Mira, me escribió tal persona, investiguemos si Claro. es verdad, qué está pasando, pero no actúe por sí solo porque lo más seguro es que es un fraude. Y adicional a eso, no entra ningún link que le envíen porque por ahí pueden comenzar a clonarle toda la información. Y la tercera es bloquear todos estos perfiles que si usted no conoce, bloquee. Es lo más sencillo de hacer. Ahí estarían como las 5 cosas. Denuncia y bloquee. Denuncia y bloquee. Denuncia y bloquea. Ambas. Primero, ¿sabéis Ambas. qué? Igual hay que hacer una... Me gustaría hacer una salvedad con respecto a lo que dice el Iván. Es que nosotros también tenemos una responsabilidad. Tuve miedo cuando Sí, dice el qué. Nosotros tenemos una responsabilidad aparte, no digo no como comunicadores, sino que en general una responsabilidad personal, Ujú. ¿no? Con nuestros adultos mayores, que es lo que lo que estaba explicando el Garibán. ¿Sabéis que tenemos que darnos el tiempo de poder Sí. explicarle a las personas mayores a cómo Sí. utilizar los aparatos tecnológicos? ¿Ya? Más allá, incluso cosas tan básicas como enseñarles a manejar el control del televisor, porque ahora son más modernos también. Sí.
Tiene más desde ese botones. punto en adelante hasta el teléfono de manera correcta, y también porque ese tipo de cosas van a prevenir que pase otro tipo de cosas que están sucediendo, ¿ya? Entonces, creo que nosotros tenemos que también tener y siempre inculcar de aquí hacia abajo, digo, los que Ujú. tenemos hijos, por cierto, y si no, bueno, sobrinos y en fin, o lo que sea, Mm. de ahí hacia abajo de uno, siempre tiene que tratar de inculcar esto a los mayores. Y paciencia. La base es la Mucha paciencia para explicarles, porque no tuvieron, como decía, no nacieron con esto, que es la diferencia que, volviendo al inicio del capítulo, nosotros somos la generación más bacán que existe, es real. La de la Esto no- transición. Efectivamente, porque tuvimos la suerte de vivir en varias etapas al mismo tiempo y sabemos Ujú. manifestar y sabemos movernos en todas, Ujú. ¿no? Pero hay unas que quedaron afuera, sobre todo del tema tecnológico. Y ahí deberíamos nosotros tener y poner atención con respecto a los Sí. a los adultos mayores y también a las personas, no solamente adultos mayores, sino que a los que no están acostumbrados a vivir con la tecnología, Exacto. ¿ya? Así es. Porque también no necesariamente... Sí. No necesariamente no tiene que ser adulto mayor, sino tiene que ser Obviamente. alguien que no vive, por ejemplo, no tiene por qué hacerlo. hiperconectado como nosotros. Claro que sí. Entonces, no por ahí. Así que, bueno, yo Creo que eso es. porque ya estamos menos pasaditos de tiempo, simplemente a sumarme ¿Ah, a sí? lo que tú dices, pero también pensando que, tomando principalmente lo que dice Iván, cuando uno debería estar abierto a enseñarle a la gente y tener paciencia, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto unas campañas hace un par de años de ayudar, por ejemplo, a adultos mayores a aprender, donde se veía que, y no era en Chile, pero mostraban así como el cabro chico en medio enojado por tratar de enseñarle lo mismo una vez más al abuelo. Sí. No sean hueones, básicamente. Hubo ¿cachai? una en Porque Chile, de hecho, creo. Creo no que me acuerdo, hubo. hubo en Chile. Creo que pero sí. es que era un comercial, no me acuerdo si fue en Chile, pero fue hace Sí, tiempo. sí. Y, pero por ejemplo, Claro, acá en Chile, tiene campañas de alfabetización digital Entel para adultos también. mayores y anda con un camioncito. Entel también tiene un Entel también portal, tiene uno, un ya. Sí, portal Entel también para... hay No, Claro, va con un camión, con computador y van los adultos O sea, a este camión. Y esas son acciones buenas que deberían replicar no solamente las empresas de telecomunicaciones y de Ujú. tecnología, sino obviamente todas las empresas que en realidad quieran, incluso veanlo de la forma más mezquina posible, vender más, ayudan a encontrar más público Sí, enseñándole total. sobre la utilización de servicios digitales. Así que... Es una buena idea. Y de manera mezquina, yo también les puedo decir lo mismo. Es muchísimo mejor que ese tipo de informaciones la entreguen los medios de comunicación, que ustedes le paguen a influencers para que digan esas cosas. Es mejor que impongan esa plata en un medio de comunicación y ahí van a tener una posibilidad de ampliar mucho más el mensaje y de una manera más, digamos, responsable. responsable. Sí, eso estaba buscando la palabra exacta para no decir una sandez otra vez. Pero yo creo que también eso tiene que ver con lo mismo. Dense cuenta que hay cosas que son tan importantes que requieren igualmente una cierta inversión. Porque también hay que decir que en los medios de comunicación, amigo Iván, yo le cuento, los medios de comunicación grandes sobre todo, Ujú, en general, sí, sobre todo los grandes, no le dan mucho espacio a la tecnología. ujú. No le dan mucho espacio a esto. Entonces siempre creen que si no paga a nadie, entonces no se hace nada. No se hace nada. Entiendo. ¿Cachai? Pero Ujú. Es verdad. lamentablemente estamos en la era de tecnología, entonces Ujú. todos los medios de comunicación deberían tener espacios donde se hable este tipo de temas y no los hay. Entonces, claro, eso también tiene que ver con la industria, porque la industria efectivamente cuando Mm. tenga este tipo de campañas y cosas, más de que nosotros hacerlas como medio, también deberían invertir porque esto es una rueda, ¿cachai? Sí, Más de señor. pasarle la plata a los... Sabes que yo tengo, ya cerrando, esto puede ser tema Él es para... José, él es el que quiere seguir. Cerrando para allá otro programa, y es, me preocupa mucho el tema de la educación de nuestros hijos con todo este tema de la inteligencia artificial. Yo creo, Iván, me parece muy, muy bueno y no te quiero cortar por eso, pero Ujú. creo que eso sí merece Un que lo hablemos en capítulo otro completo. capítulo, porque están pasando cosas complicadísimas, Felipe. Yo sé que tú no tenías hijos, pero se hablan en las reuniones de colegio con una cantidad de cosas. Es increíble. Y yo trato de explicarle a los papás que el tema de la inteligencia artificial está siendo tan heavy. O sea, ya hay Ujú. casos de colegio en donde las niñas, hay videos donde las niñas las ponen desnudas y son falsos. Sí, ¿Cachai? total. A ese nivel. Entonces yo creo que sí, efectivamente es muy importante y sin duda alguna, Iván, lo vamos a tocar en otro Así es. capítulo. Qué lindo, me gustó el tema, estuvo bueno, gracias Iván por traerlo a la mesa. Profundo. Yo creo que Sí. puede dar porque hablamos de una parte nomás, Sí. de lo maligno Sí. que puede hacer la inteligencia artificial, pero también principalmente más que por per se la inteligencia artificial, sino
porque nosotros somos los que lo mal ocupamos a la Lo larga. estúpido. Sí, Si la inteligencia ¿verdad? nunca es mala. La inteligencia no Es mala, mala, ok. Tecnología, es por el uso. la tecnología. en general. Tecnología. La Eso dijiste. Tecnología. Pensé que había dicho La tecnología nunca es mala. Nunca es mala, Los la tecnología. estúpidos que la ocupamos, la echamos a perder. Bueno, esto ha sido el capítulo del día de hoy. Así César, es. usted es el anfitrión, así que despídanos. Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ahí donde ustedes nos están viendo. Ya lo saben, cooperativa.cl, cooperativapodcast.cl, perdón, es donde nos pueden ver todos los capítulos ahí. También en Oh My Geek, también en Tecnoclips, también en Super Geek y como siempre en las redes sociales de Cooperativa, todos los miércoles 20 horas. Señores y señores, la IA dice adiós. Los Resistidos. Encuentra este y otros episodios en cooperativapodcast.cl.